Voy a desmutear a Ochoa porque... Está silenciado, Ochoa. Ahora Ahí está. Ahora sí, estaba silenciado el micrófono. Parate que voy a compartir la pantalla. No, Le tenés que dar. No te deja, ¿no? Pará. No, Ahí no. A ver, viene complicado esto. Acá tenés que seleccionar. Y ya que estamos, Luis, te digo que me tengo que quedar un ratito porque tengo una clase, ¿sabes dónde? Donde están los de APU Física. Ahí en el... Es cierto, en un rato tenés que estar acá. Y si querés, seguís acá mismo. Tenés que dar clase. Bueno, parece que yo voy a abrir esta pantalla. Era acá, ¿no? Está complicado esto. Esperen un poquito porque tenemos que permitir que comparta y no aparece. ¿Ahí lo ven? Uy, no, pará, ahí macaneamos, ese fui yo, perdón. A ver ahí. ¿Qué pasó? Ahí yo veo al costadito a ustedes. ¿Ustedes ven la pantalla? No, es que nosotros acá. A ver, pará. Salir del video minimizado. Compartir pantalla. Ahora sí, ahora debería aparecer. Debería ser. Ahí. Sí. Ahora Ahí sí. estamos. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Perfecto, quedan ustedes. Bienvenidos. Tenés que ir en un ratito. Bueno, pero de todas maneras, antes de que te vayas, ¿estamos en condiciones de arrancar? Estamos en condiciones. Arranque nomás. Arranco nomás. Hola, Pa, buenas tardes, ¿cómo están? Entró el bebé. Ahí está, sí. Ahí estamos. Arrancá, bueno, esto es una rapidísima revisión de lo último que vimos. Transformaciones de Galileo. Acá tengo dos sistemas que se trasladan con velocidad constante. Las consecuencias, teniendo en cuenta las transformaciones de Galileo. La velocidad de la luz no es invariante ante una transformación de Galileo. Si yo tengo una acá que está dirigida en este sentido, la velocidad medida respecto a este sistema va a ser la que mida respecto de este, más la velocidad de este sistema respecto a este. Y a la inversa. Otra consecuencia, que dos eventos simultáneos en un sistema, como serían la llegada de estos dos frentes a los detectores, ya, ¿no es cierto?, van a ser también simultáneos en sistemas cuando se trasladan con velocidad constante. Y finalmente, teniendo en cuenta esto, derivando acá, la aceleración en el sistema sin primar es igual a la aceleración en el sistema primado, con lo que si en el sistema sin primar es válida la ecuación escrita así, así va a ser válida escrita en el sistema primado. Dicho de otra manera, la ecuación de Newton es invariante en forma ante una transformación de Galileo. Dicho esto, en 1887, estos angelitos son feos, pero bueno, qué sé yo. Se gastaron fangotes de plata para hacer esta experiencia de Michelson y Morley. Esencialmente lo que tenían era lo que hoy conocemos como un interferómetro de Michelson y Morley, que en todos los laboratorios de las universidades existe para ver las franjas de interferencia que se producen. Esencialmente tengo una fuente, un espejo semi-translúcido, un espejo B y un espejo A. Todo esto se está moviendo con la velocidad que se mueve el planeta. Este A se va a reflejar en el espejo B, vuelve al semitranslúcido, parte de la luz vuelve a la fuente, parte se refleja y va al detector. Similarmente es lo que va a suceder en el espejo A. Parte de la luz que incide acá pasa de largo, parte se refleja,
va al espejo A, vuelve, parte se refleja, va a la fuente y la otra parte va al detector. Estos señores hicieron la experiencia, ¿no? Y si uno calcula el tiempo que tarda el frente A en llegar al detector que se refleja en el espejo A en llegar a la fuente y el que se refleja en el espejo B en llegar a la fuente, vamos a obtener estas expresiones para T sub A y T sub B. De acá resulta claro que la relación que hay entre esos dos tiempos viene dada por esta expresión. Bueno, llegar a esta expresión es resolver un problemita de encuentro en ambos casos. Estas expresiones las obtenemos con las transformaciones de Galileo. De acá resulta que T sub B va a ser mayor que T sub A. O sea, que la luz que se ha reflejado en el espejo A y en el espejo B va a llegar en diferentes instantes al detector. Entonces, era de esperar franjas de interferencia. La experiencia se hizo en varias oportunidades, se giró el interferómetro en un fangote de oportunidades, pero en ningún momento se observaron las franjas de interferencia. En ningún momento se observaron las franjas de interferencia. Esto, ¿no es cierto?, requiere que ambos frentes lleguen simultáneamente a los detectores. Y esto, que la velocidad de la luz sea independiente del sistema de referencia respecto al cual se la mide, contrariamente previsto por las transformaciones de Galileo, según la cual la situación era esta que tenemos acá. Era esta que tenemos acá. El problema, en ese momento, obviamente, Pablo el jueves que viene, ¿no es así, Pablito?, nos va a contar una forma diferente de introducirnos en el problema. Yo hasta me voy a perder la siesta. Me voy a perder la siesta. Y te voy a escuchar. Almorzaré después de escucharte. A las 3, ¿no es cierto? Pablo. Sí, genial. La experiencia se hizo alrededor de 1887. En este problemita trabajó el señor Lorentz. El señor Lorentz llegó a transformaciones que garantizan la invariancia de C ante sistemas de referencia que se trasladan con velocidad constante. Aquí tenemos las expresiones que obtuvo el señor Lorentz para las transformaciones que garantizan la invariancia de C. Observen este pedacito, por ejemplo. Esto es muy similar, es igual que esto que tengo acá. Que esto. La diferencia está, ¿no es cierto?, que esta transformación está multiplicada por este factor gamma. Este factor gamma viene dado por esta expresión. Es 1 sobre la raíz cuadrada de todo esto. Mientras la velocidad sea pequeña comparada con la velocidad de la luz, acá no hay ningún drama. Esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1 y siguen siendo válidas las transformaciones de Galileo. Pero cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz, vemos acá en la gráfica, cuando llega a un 80% de la velocidad, 8 por 3, 24, 240 kilómetros por segundo, se empiezan a notar diferencias importantes. El factor gamma tiende a infinito rápidamente, en el 20% que le resta. Por si no alcanzan a leer, acá está el 0,8 y acá está el 1. Estamos graficando gamma en función de B entre B y C. Pero hay algo más dramático en estas expresiones.
que también prevé que el tiempo no transcurre de la misma manera en ambos sistemas de referencia. Acá tenemos las relaciones correspondientes, donde interviene también el factor. Claro que si la velocidad de la partícula, por ejemplo, es despreciable frente a 100 kilómetros por hora, nada. 100.000 kilómetros por hora, nada. Si estamos hablando de 100.000 kilómetros por hora frente a 300.000 kilómetros por segundo, esto es 0. Y esto es 1. T' es igual a T. Y los tiempos transcurren de la misma manera en ambos sistemas. Pero si hablamos de 240.000 kilómetros por segundo en adelante, las cosas cambian rotundamente. Los tiempos medidos en el sistema primado y en el otro sistema ya no son iguales. Estos fueron los resultados que obtiene Lorentz casi 3 años después del trabajo experimental de Michelson y Morley. Con esto, en 1905, el amigo Einstein establece 2 postulados. El primer postulado: la velocidad con que se propaga la luz es la misma en todos los sistemas de referencia que se trasladan con velocidad constante. Esto va a tener consecuencias. Obviamente, se descartan las transformaciones de Galileo por no responder a lo requerido en el primer postulado. Claro, las transformaciones de Galileo no dejaban invariante la velocidad de la luz respecto de sistemas que se trasladaban con velocidad constante. Las que dejan invariante la velocidad de la luz, como lo requiere ese postulado, son las transformaciones de Lorentz. Por lo tanto, se aceptan como válidas las transformaciones de Lorentz, que son compatibles con este postulado. Aquí hay toda una historia acerca de los autores, creo que ya la charlamos un poco, de la teoría de relatividad, entre si le pertenece completamente a Einstein o le pertenece a Einstein y a Meliva, o Meliva creo que era, Marik o Merik, su esposa alemana. Es discutible. Lo cierto es que cuando a Einstein le dan el premio Nobel por efecto fotoeléctrico, el cheque lo mandó directamente a esta señorita que ya tenían 3 hijos. Ella se compró un regio edificio de departamentos y vivió de eso. Otra consecuencia importante: si aceptamos la invariancia con que se propaga la radiación, o sea, la luz, ya no van a resultar válidas estas expresiones que tenemos aquí. Y entonces ahora, 2 eventos simultáneos en el sistema primado, como van a ser la llegada del frente B al detector B y la llegada del frente A al detector A, ya no van a ser simultáneos en el sistema sin primar. Por supuesto, esto, digamos, es muy chocante, pero bueno, la mano viene más o menos así. Acá están las cuentitas, utilizando las transformaciones de Lorentz. El tiempo que tarda en llegar el frente A al detector B, al detector A y el B al B, medidos en el sistema en donde esta mesa de trabajo está en reposo, o sea, en el sistema privado, estos 2 tiempos son iguales. En cambio, si medimos
esos instantes desde el sistema sin primar, tengo para el tiempo que tarda en llegar al detector A esta expresión con la suma de estas dos velocidades y para el tiempo esta expresión con la diferencia de estas. O sea, efectivamente no son iguales. Podemos con las transformaciones de Lorentz obtener las transformaciones de las componentes cartesianas del vector velocidad. Tendremos que derivar el vector posición respecto del tiempo para obtener la expresión de la velocidad de una partícula en el sistema sin primar y derivar R' respecto de T' para obtener la expresión de su velocidad K. Y obtenemos estas expresiones para las transformaciones de las componentes cartesianas del vector velocidad. Acá nuevamente podemos observar que si la velocidad de este sistema respecto de este es despreciable frente a la velocidad de la luz, esto prácticamente es cero, esto es 1, B sub I igual a B' sub I, B sub Z, y acá volvemos a las transformaciones para la velocidad. Si todo esto es 1, si esto es 0, esto es muy pequeño comparado con los 300.000 kilómetros por segundo, entonces esto es 0, esto es 1, y lo que tenemos son las viejas transformaciones de Galileo. Con estas expresiones para las transformaciones de las componentes cartesianas del vector velocidad, se puede demostrar muy fácilmente que si yo tengo, por ejemplo, una linterna que está solidaria al sistema primado, enciendo la linterna, el frente de esta onda se va a alejar de la linterna a 300.000 kilómetros por segundo. Si yo mido la velocidad con la que se aleja ese frente desde el sistema sin primar, vamos a ver medir exactamente la misma velocidad. Claro, para nosotros las transformaciones de Galileo son de la vida diaria. Si yo voy en mi auto por la ruta a 150 kilómetros por hora y siento el bocinazo de otro que viene pasándome y pasó, voy a decir, qué bárbaro, qué velocidad que va. Claro, si yo voy a 150 y me pasó a 60, el tipo va a 210. Bueno, esto acá no se cumple. De la misma manera, yo puedo, no interesa si va en esta dirección, el haz de luz, si va vertical, en ambos casos podemos demostrar con esto que la velocidad en medida desde el sistema sin primar es igual a C. En ambos casos es igual a C. Este bicho de la luz es sumamente extraño, hace cosas muy locas. Tiene un comportamiento dual, por ahí es partícula, por ahí es onda, tiene energía, tiene cantidad de movimiento, no tiene masa. Realmente muy loco. Acá hay un ejemplo lindo también para darlo cuando explicamos este tema y hacer las cuentitas. Supongo que tenemos dos partículas que se alejan una de la otra al 90% de la velocidad de la luz. Entonces yo me pregunto, ¿con qué velocidad se va a alejar la partícula 1 de la partícula 2? Puedo utilizar esa transformación. Y uno podría, sí, claro, como uno nació con las transformaciones de Galileo y creció, claro, uno no se anda moviendo como estas cosas que se mueven a tremendas velocidades. Uno va a pensar inmediatamente, si yo mido la velocidad de esta respecto de esta, va a ser 1,8. 9 por 2, 18, 1,8. Veces la velocidad de la luz. No, lo que vamos a obtener es que la velocidad de la partícula 1 respecto de la 2 no va a ser 1, sino que va a ser menor que la velocidad de la luz.
menor que la velocidad de la luz. Y acá algo interesante y que le ha dado de comer a mucha gente que hace películas de ficción. Supongamos que tengo en el sistema primado un objeto cuya longitud medida en el sistema primado, que sería x'2 menos x'1, que es lo que vamos a llamar longitud propia, es la longitud del objeto medido en el medida, la longitud es femenina, medida en el sistema en el cual el objeto está en reposo. ¿Cuál va a ser la longitud de este objeto medida en el sistema sin primar? La longitud medida en el sistema sin primar son estas. Tenemos que utilizar las transformaciones de Lorentz y a lo que vamos a llegar es a que la longitud de este objeto medida en este sistema es la longitud propia dividido gamma. Si tenemos en cuenta que gamma crece rápidamente después del 80% de la velocidad de la luz, acá lo que estamos diciendo es que el cuerpo, desde este sistema vamos a ver que el cuerpo se encoge en la dirección en la que se desplaza el sistema primado. Esto es lo que normalmente se conoce como contracción espacial. O sea, si yo me hago un mapa estelar, porque quiero viajar, no sé, a cualquier lado, me quiero alejar de la pandemia. Entonces me pongo con mi telescopio y me hago un mapa estelar. Lo hago un bollito, subo un cohete y viajo. Cuando voy viajando, el universo que vamos a ver no tiene nada que ver con el que está dibujado en el mapita que nos hicimos en reposo. Otro problemita serio y que reitero, este no tanto, pero este sí que ha dado de comer a un montón de gente que hace cine. La dilatación temporal. Yo tengo, por ejemplo, estoy midiendo el periodo de un péndulo. Lo voy a medir con un reloj que está en reposo en el sistema primado. Va a ser T'2 menos T'1. O sea, en el instante que el péndulo llega a alcanzar su máxima amplitud, aprieto el cronómetro, ese sería un instante, y el periodo me da la diferencia de tiempo medida en el sistema con un reloj que está en reposo. Si yo mido ese intervalo de tiempo con un reloj que mido el intervalo de tiempo desde el sistema sin primar, tendría esto. Si utilizo las transformaciones de Lorentz, voy a llegar a esta relación para estos dos intervalos de tiempo. Que el tiempo medido desde este sistema es gamma por el tiempo propio. O sea, como gamma tiende a infinito, esto tiende a cero. Esto es lo que da lugar, que lo deben haber publicado 20.000 veces, a la dichosa paradoja de los gemelos, que es falsa, que habla de que dos gemelos están en la Tierra, uno se sube a un cohete, el cohete arranca y viaja con velocidades cercanas a la de la luz. Por ejemplo, viaja a 260.000 kilómetros por segundo. Hace un viaje de 1 hora, regresa, y cuando regresa, él midió con su reloj, que su viaje tardó 2 horas. Cuando regresó, no está vivo ni siquiera el nieto del hermano que había quedado en tierra. Es una falsa interpretación de esta relación. Esa paradoja de los gemelos no es cierta, porque para alcanzar los 260 kilómetros por segundo, yo tengo que acelerarme.
Chao, con las transformaciones no puedo utilizar más las transformaciones de Lorentz. Para pegar la vuelta tengo que frenar, tengo que volver a acelerar. Tengo que volver a acelerar para llegar a la Tierra y volver a frenar para no hacerme mierda en la Tierra. Entonces, tengo ahí 4 intervalos de tiempo donde la velocidad no es constante. Y esto lo hemos obtenido a partir de transformaciones válidas para sistemas de referencia que se trasladan con velocidad constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en realidad? No tenemos idea. Se han hecho, lo que he leído por ahí, es que se han hecho algunos cuentitas, algunas aproximaciones con computadoras y que sí, hay una diferencia de tiempo. También es cierto que hace algunos años, cuando se puso en órbita algunos de estos satélites que andan girando bastante tiempo alrededor de la Tierra, en la Tierra se dejó un reloj, uno de esos relojes atómicos que miden intervalos de tiempo sumamente pequeñitos, y en el cohete se puso un reloj a la misma hora. Cuando se recuperó el reloj que estaba o había estado orbitando en el planeta, el reloj que había estado orbitando marcó un tiempo algo menor que el reloj que había quedado en Tierra. Esa experiencia sí se ha hecho, pero de ninguna manera podemos utilizar esta relación cuando el sistema están acelerados. Esto es válido cuando los sistemas se trasladan, pero de todas maneras utilizarla da mucha plata, Volver al futuro 1, volver al futuro 2, y los otros días vi volver al futuro 3. Los viajes en el tiempo, esto parece que lo autoriza. No autoriza eso. No autoriza más de lo que acabamos de decir. El segundo postulado. No sé de dónde cuerno sacó esto. Las expresiones formales de las leyes físicas, probablemente con esta inquietud que nos va a plantear Pablo el jueves, se nos aclare un poco más. Las expresiones formales de las leyes físicas deberán ser invariantes en forma ante sistemas inerciales con traslación relativa. Acá hay una pregunta que yo también me la hago y no tengo, probablemente alguno de ustedes se la haya hecho. Su conexión de internet es inestable. Bueno, ahora parece. Esto es común, tanto en el primer postulado como en el segundo, que se utilice acá la palabra inercial. Si son sistemas que se trasladan con velocidad constante, obviamente, claro, puede ser que uno no fuera inercial, pero no puede ser tampoco. Entonces creo que acá en la inclusión del, como yo lo he puesto, ante sistemas inerciales, no es necesaria, podría decir ante sistemas que se trasladan con velocidad constante. Pero bueno, lo cierto es que, consecuencia de este postulado, si aplicamos las transformaciones de Lorentz a las ecuaciones de Maxwell, que estuvimos discutiendo en uno de los encuentros pasados, estas ecuaciones son invariantes en forma ante una transformación de Lorentz. Por lo tanto, el electromagnetismo, que está basado en estas ecuaciones, es una teoría relativista, nació relativista, sin que Maxwell, ni Gauss, ni Faraday hubieran sabido que estaban haciendo una teoría relativista. El electromagnetismo nació relativista, por lo tanto no tenemos por qué toquetearlo. Así como está, es compatible con los postulados previstos por la teoría de la relatividad. En cambio, la ecuación de movimiento
es invariante ante una transformación de Galileo. Chao, Pablo. Pero no ante una transformación de Lorentz, como lo menciono acá. La ecuación de Newton es invariante en forma ante una transformación, pero no ante una transformación. Por lo tanto, y atendiendo lo requerido en este postulado, va a ser necesario reformular la mecánica, que se basa en una ecuación que es invariante ante una transformación una transformación de Galileo, pero no ante una transformación de Lorentz. Entonces lo que hay que hacer es darle una forma distinta a esa ecuación, para que esa ecuación sea invariante ante una transformación de Lorentz. Acá tenemos la forma que encontramos. Esto se puede llegar con bastante facilidad estudiando colisiones, una colisión elástica, y utilizando expresiones relativistas que vamos a ver a continuación para la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. Con eso se llega a que la ecuación que relaciona la fuerza con los cambios en el estado de movimiento, invariante ante una transformación de Lorentz, tiene esta pinta. Hasta acá es bastante conocida. La fuerza es la derivada respecto al tiempo del vector cantidad de movimiento, donde el vector cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Hasta acá no hay problema. El problema está acá, que para que esta ecuación escrita así sea invariante ante una transformación de Lorentz, la masa inercial, y quiero insistir en esto, masa inercial, no masa gravitatoria. La masa inercial va a variar de esta manera con la velocidad de la partícula. Esto me está diciendo que a medida que la velocidad de la partícula se acerca a la velocidad de la luz, entonces esto tiende a ser cada vez más cercano a 1, esto tiende cada vez más a 0, y con lo que la masa tiende a infinito, de manera similar a lo que pasó con el factor gamma. Lo que crece no es ni el tamaño de la partícula, no, eso, la partícula sigue siendo lo mismo. Lo que crece es la inercia de la partícula. Es la masa inercial. Tiende a infinito cuando su velocidad tiende a la cercana a la de la luz. Esto es lo que trae como problema, y cuesta mucha plata, acelerar una partícula a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Al principio, cuando la partícula está en reposo, está bien, se acelera muy fácil. Pero a medida que la velocidad de la partícula se va aproximando a la velocidad de la luz, la inercia va a crecer violentamente. Entonces, para pasarla de 100.000 kilómetros por hora a 200.000 kilómetros por hora va a ser muy fácil. Pero para pasarla de 240.000 kilómetros por segundo a 250.000 kilómetros por segundo, vamos a tener que ponernos con un fangote de dólares, porque la inercia de la partícula ha crecido fuertemente. No sé si hay alguna inquietud al respecto. Continuemos, entonces. Vamos a considerar algunas expresiones energéticas. Recordemos el teorema de las fuerzas vivas de la mecánica clásica, que nos decía que el trabajo mecánico realizado por la resultante de las fuerzas de interacción es igual a la variación que se obtiene en la energía cinética. El trabajo mecánico
realizado por la resultante de la fuerza. Claro, en aquel entonces, acá poníamos masa por aceleración. La aceleración era dv a dt, ¿no es cierto? dr a dt es la velocidad y me quedaba la integral dv diferencial de b, que me daba un medio de b cuadrado. Y eso me permitía decir que me da la variación. Pero guarda, que ahora no podemos hacer eso, porque según la expresión relativista de la ecuación del movimiento, es esta, en donde la masa depende de la velocidad. Entonces, esta integral obviamente se va a complicar un poquito. Voy a poder hacer esto, dp a dt, que es f, dr sobre dt es b diferencial de p, pero p es m por b, donde m es esto que tengo acá, donde la masa depende de la velocidad. Entonces la integral ya no va a quedar tan sencilla. Resolviendo la integral que queda, llegamos a que el trabajo mecánico realizado por el resultante de la fuerza va a venir dado ahora por la diferencia esa, donde m es la masa relativista, es la masa dada por esta expresión. La masa dada por esta expresión. Y m sub 0 es la masa de la partícula en reposo, o sea, lo que vamos a llamar la masa propia. Me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con la expresión que obteníamos antiguamente con la mecánica clásica? Esto que tengo acá, fíjese que a esta masa yo la puedo poner como m0 por gamma por c cuadrado. ¿Sí? Lo que tengo acá. m0, 1 sobre esto es gamma, y multiplico por c cuadrado. O sea que a esta expresión para el trabajo realizado por los resultantes de la fuerza de interacción, lo puedo expresar así. Saco factor común, la masa propia, o sea, m0 c cuadrado, factor de gamma menos 1. Lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar en serie de potencia la función gamma, que recuerden era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado c cuadrado. El primer término, vendría a ser el segundo término del desarrollo en serie de potencia, lo tienen acá en pantalla. De acá resulta que gamma menos 1 es lo que yo tengo acá, me queda directamente este término del desarrollo en serie, más otros términos que dependen de la cuarta, de la sexta y de la octava potencia de la relación B sobre C. Si ahora nosotros consideramos partículas que se mueven con velocidades despreciables frente a la velocidad de la luz, o sea, esto muy chiquito frente a esto, estos términos que continúan acá los podemos tirar tranquilamente. Y entonces gamma menos 1 me queda esto. Si yo ahora reemplazo esto acá, simplifico c cuadrado y lo que obtengo es esto. La expresión clásica para la energía cinética de una partícula. Un medio de la masa propia por el cuadrado del vértice. Quiere decir entonces que esto que tengo acá no es otra cosa que la expresión relativista de la energía cinética de una partícula. La expresión relativista de la energía cinética de una partícula. ¿Cómo interpretamos esto? Este término depende de quién, de la masa propia, de la masa de la partícula en reposo. La energía cinética, relativista o no, es una función que depende de la velocidad. Esta es la energía cinética clásica, esta es la relativista. Entonces, yo puedo interpretar a esto como la energía relativista de una partícula en reposo.
que ese concepto en la mecánica clásica no existe. Una partícula en reposo no tiene energía clásica. Podemos hablar de una energía potencial, pero no una energía debido a ese estado en reposo o en movimiento. Entonces, esta va a ser la energía relativista que luego vamos a darle una interpretación interesante de una partícula en reposo. Con lo que esto que tengo acá es, ¿no es cierto?, la energía relativista de una partícula en movimiento. Con lo que la energía cinética relativista es la energía relativista de una partícula en movimiento, la velocidad está metida en esa raíz cuadrada, menos la energía relativista de una partícula en reposo. Y esto nos va a llevar rápidamente a una cuestión bastante más interesante, o compleja, o poco creíble, como más le guste. Pero antes de llegar a eso, en esto, y luego vamos a charlar un poquito en la parte de nuclear, ¿de dónde sale la energía en un proceso de fisión nuclear? Por ejemplo, la fisión del uranio 235. Acá hay, vamos a ver, materia que se transforma en energía. ¿Cómo lo podemos observar de estas dos expresiones? Con estas expresiones yo puedo obtener una relación entre la energía relativista y la cantidad de movimiento relativista. Esta cantidad de movimiento que tenemos acá, donde M es esto. La relación es esta, y esta nos va a llevar a un lindo batifondo. Porque entonces, de acá tenemos que la energía relativista de un electrón en reposo, de esta expresión, uno puede decir es M0C². No, momentito. Según esta expresión, la energía relativista de un electrón, por ejemplo, de una partícula en reposo, no es M0C². Acá tengo M0², C a la cuarta. Tengo que sacar, si esto es 0, si está en reposo, esto es 0, relativísticamente o no relativísticamente. Entonces la expresión es raíz cuadrada de M0². Bueno, pero entonces saco, sí, bueno, saco la raíz cuadrada, pero lo que me queda es más menos M0C². Por supuesto que Einstein a este signo negativo lo desechó de cuajo, de entrada. Einstein dijo, ¿qué menos energía puede tener una partícula en reposo? ¿Qué menos energía que M0C²? Y menos una energía negativa. Para Einstein esto no tenía ningún significado físico. Para el señor Dirac sí tenía un significado físico importante y fue corroborado experimentalmente. Y esto está fuerte, lo que estamos charlando, está fuertemente relacionado con lo que conocemos como antimateria, que lo observamos en la formación de un par electrón-positrón. El positrón, que es un electrón positivo, que normalmente se conoce como formación de un par y aniquilación. ¿Por qué digo aniquilación? Esta es la hipótesis, lo que propone Dirac, que después lo demuestra con su electrodinámica cuántica, y que nos mete nuevamente en una situación muy interesante para escribir ficción. Lo que Dirac dice es que
en realidad, nuestro universo, el universo al que nosotros tenemos acceso, coexiste con un universo donde las partículas todas tienen energía relativista negativa y en donde los estados cuánticos de ese universo de partículas están totalmente ocupados. Y acá viene la pregunta. ¿Por qué yo veo a mi perro sentado en la silla? Porque hay luz que interactúa con el perro, se producen transiciones cuánticas en el perro y finalmente refleja luz que me llega nuevamente a mi ojo. Pero para que haya transiciones cuánticas y para que la luz se pueda reflejar en ese objeto, es necesario que haya estados cuánticos vacantes. Si no hay estados cuánticos vacantes, yo no podría enterarme que el perro está sentado acá al lado mío en una silla. No lo vería. No tendríamos forma de enterarnos de que ese animalito está ahí. Yo necesito que haya transiciones cuánticas entre diferentes estados energéticos para poder enterarme de algo. Si con nuestro universo coexiste un universo donde todos los estados cuánticos están ocupados, no hay transición posible en este universo. Si no hay transición posible, no tengo manera de enterarme que ese universo existe. No lo puedo tocar, ni con mi mano, ni con mis instrumentos, no nada, no existe. Fíjese que la menor energía de una partícula en nuestro universo es m0c². Y esto dice que la mayor energía en el universo de estados cuánticos ocupados va a ser menos m0c². O sea, como m0c² vale 511 megaelectronvolt, la diferencia entre este estado cuántico y este estado cuántico es 2 veces m0c². Entonces, lo que propuso Dirac, y que efectivamente se corroboró rápidamente en forma experimental, y hoy es asunto de todos los días, es que si yo incido sobre un material, un fotón que tenga más de 2 m0c², que es este gap de energía, este salto energético, yo puedo arrancar un electrón de este universo. Lo puedo arrancar y entonces como ese fotón tiene más de 2 m0c², el electrón va a transitar a nuestro universo. Entonces nosotros o nuestros instrumentos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que en nuestro universo aparece un electrón. Pero cuidado, que simultáneamente, en el mismo instante, vamos a observar que hay un estado cuántico vacante en este universo, que a su vez puede ser ocupado por otro electrón que anda por ahí. Un estado cuántico vacante, un electrón ausente en este universo, nosotros lo vamos a ver como un electrón positivo, un hueco. Es un hueco. Y ese hueco puede moverse, porque ahora un electrón puede ocupar este estado cuántico. Y entonces vamos a poder observar que ese hueco se mueve. Ese hueco
esa partícula, que en realidad es la ausencia de una partícula en el universo con energía relativista negativa y todos los estados cuánticos, esa partícula a nosotros se nos va a presentar como un electrón de carga positiva. Y es lo que se observa experimentalmente y es lo que llamamos un positrón. Un positrón. El proceso inverso va a ser, si acá hay una vacante, puede suceder que un electrón de este universo vaya y ocupe la vacante. Si el electrón vaya y ocupa la vacante, ¿qué va a pasar? De nuestro universo desaparece el electrón y desaparece el hueco en este otro universo. Eso es lo que conocemos como proceso de aniquilación. Y eso se observa en reacciones nucleares. Cuando un electrón se acerca a un positrón, desaparece el electrón y el positrón. Y aparecen dos fotones gamma. Cada fotón gamma tiene esta energía o más. Ese es el proceso de aniquilación. O sea, la formación de un par electrón-positrón es una transición en este sentido y el proceso de aniquilación es una transición en este otro sentido. Tengo las 8 en punto, aunque sea terminemos esto. Que tiene que ver con el principio de equivalencia y que tiene que ver con algo una inquietud que planteó Pablo en el primer encuentro. Consideren ustedes dos sistemas de referencia. Ahora este sistema se acelera respecto de este sistema. Supongamos que en este sistema es válida esta ecuación. En este sistema es válida esta ecuación, la ecuación de Newton. En cuyo caso decimos, ese sistema de referencia, es inercial. Obviamente, si en este sistema es válida la ecuación de Newton escrita así, en este sistema no va a ser válida, porque la aceleración de una partícula medida respecto de este sistema y de este van a estar relacionadas. La aceleración medida respecto a este va a ser la aceleración medida respecto a este más la aceleración del sistema medida respecto a este sistema. Con lo que esta ecuación va a quedar escrita de esa forma. La aceleración medida del sistema que se acelera, y acá tengo más la masa, por la aceleración del sistema que se acelera respecto del sistema inercial. A esta ecuación la puedo escribir de esta manera. Entonces, las aceleraciones, lo que me está diciendo es que las aceleraciones que observemos en este sistema van a estar asociadas o van a ser consecuencias de la presencia de fuerzas de interacción más la presencia de este otro término, con el signo menos incluido. Esto se comporta como una fuerza. Se comporta como una fuerza. Las aceleraciones en el sistema no inercial van a ser las consecuencias más este término que se comporta, o al menos produce las mismas acciones que una fuerza, pero no es una fuerza, porque no proviene de ninguna interacción. Es lo que vamos a llamar una fuerza inercial. Una fuerza inercial. Si yo estoy en el auto, voy a 80 kilómetros por hora, le meto pata, yo noto que me voy hacia atrás, que me empujo contra el asiento. ¿Quién me está empujando? Nadie me empuja. Por inercia yo me estoy quedando. Es consecuencia de este término, que produce el mismo efecto que si alguien me empujara. Es consecuencia de una fuerza inercial. Si este sistema auxiliar no solamente se acelera en esta dirección, sino que además rota,
entonces la relación entre las aceleraciones ya no es tan sencilla. Con lo que la ecuación de movimiento me queda bastante más complicadita. Aparece el término que apareció originalmente, fuerza inercial de traslación. Aparece esto, que va a ser una fuerza dirigida perpendicular al vector que caracteriza la rotación y hacia afuera, fuerza inercial centrífuga. Aparece este otro término, que tiene que ver con el movimiento, con la velocidad angular con la que rota el sistema y con el movimiento de las partículas respecto del sistema auxiliar. Esta, con su signo negativo incluido, se conoce como fuerza inercial de Coriolis. Y esta otra, que se llama fuerza de Euler. La fuerza esta centrífuga. Si yo estoy en una calecita girando muy rápido, notamos como que alguien nos tira hacia afuera. Nadie nos empuja hacia afuera. Es consecuencia de la fuerza centrífuga. Y tiene que ver con las mareas. Las mareas son un resultado simultáneo de la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna y de la fuerza centrífuga a que está sometida esa masa de agua. La fuerza de Coriolis existe cuando esto está fuertemente relacionado con las corrientes oceánicas. Y es uno de los problemas más serios que tenemos actualmente con relación al cambio climático. Que en el Ártico, cuando el agua no salada, los vientos la llevan hacia Europa, llevan el calorcito del agua, que del agua salada que se hunde. Cuando se hunde, eso es materia que se pone en movimiento respecto del sistema inercial, suponiendo a la Tierra inercial. Inmediatamente aparece la acción de esta fuerza. Esta fuerza es la que pone en movimiento las corrientes oceánicas allá en el Ártico. Pero este tema es de física, de mecánica clásica. Va a estar fuertemente relacionado con una pregunta que se hace a Einstein posteriormente a lo que acabamos de ver. En 3 o 4 o 5 minutitos más terminamos. Supongamos nuevamente este sistema inercial y este sistema que se acelera. Y consideremos ahora una partícula que está sometida a una aceleración en sentido opuesto a la del sistema y que no está sometida a fuerzas. Si esto es así, entonces esto es 0 y de acá resulta que paso esto para acá, menos m por a igual a m por esa aceleración. La aceleración de la partícula respecto del sistema no inercial. De acá resulta, acá puedo simplificar la masa. Acá no tengo problema como el problema que tuvo Newton cuando simplificó masa inercial con masa gravitatoria. Acá las dos son masas inerciales, vienen de esta ecuación. Las dos son masas inerciales. Puedo simplificarlas tranquilamente. Y lo que voy a obtener es que la aceleración de la partícula respecto de este sistema va a ser igual a menos la aceleración del sistema no inercial respecto del sistema inercial. La aceleración va a ser independiente de la masa del cuerpo. Y ahora viene la gran pregunta que se hizo el amigo Einstein. Cerca de 1915 o 1913. Consecuencia de esto, se hizo esta pregunta. Imagine usted que está en una cápsula espacial y tiene un cuerpito. Si usted suelta el cuerpito por efecto de la gravedad, de la supuesta gravedad,
el cuerpito va a caer con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ninguna novedad. Pero ahora imaginemos lo siguiente. Suponga que usted está en esa nave espacial flotando en el espacio, usted y el cuerpito. Y ahora sometemos la nave al empuje de sus motores. Si usted ¿qué va a sentir por efecto de la inercia? Va a sentir que el piso presiona sobre sus pies. Si yo suelto el cuerpito ahora, vamos a ver que el cuerpo cae. Supongamos que la aceleración de la nave era también 9,8. Entonces, usted va a ver que el cuerpo cae con 9,8. Bueno, esto que estamos diciendo es lo que dice acá. La aceleración en un campo gravitatorio va a ser igual en un campo de fuerzas inerciales que tenga el mismo valor que el campo gravitatorio. Pero la pregunta que se hizo Einstein fue esto: ¿qué va a pasar con un rayo de luz? Si yo estoy en el espacio, enciendo la linterna, voy a observar que la de luz se mueve horizontalmente e impacta sobre la pared del frente. Ahora, ¿qué va a suceder si yo acelero la nave? Y bueno, si yo pienso en estas conclusiones, puedo imaginarme que la luz se va a curvar. Puedo imaginarme. Si hago uso del principio de equivalencia, la luz también debería curvarse. Si se curva en un recinto acelerado, también debería curvarse en un recinto que no está acelerado, sometido a un campo gravitatorio. El problema era hacer la experiencia y ver si en un campo gravitatorio la luz se curva. Si se curva en un campo gravitatorio, se debería curvar en un sistema acelerado. ¿Qué había que hacer? Ver si la luz se curva en un... Pero para eso, si usted tiene en cuenta la fabulosa velocidad con que se mueve este cachivache, 300.000 kilómetros por segundo, ¿se imagina el tamaño del recinto que debería tener para poder visualizar, si fuera así, una diferencia de 1 milímetro? Estaría un recinto con varios kilómetros. No necesito llegar a ese extremo. Esta fue la gran idea de Einstein. Veamos si la luz se curva en un campo gravitatorio muy intenso. ¿Dónde hay un campo gravitatorio muy intenso? En el Sol. En el Sol. Ajá. Entonces, hay que ver si la luz se curva cuando pasa cerca del Sol. La experiencia, que no es sencilla porque hay que mirar al Sol. ¿Y quién va a querer poner sus ojitos en un telescopio mirando al Sol? Pero el que tuvo una idea brillante es este señor, muy elegante el señor. Sir Arthur, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar el nombre de este caballero inglés. Sugirió hacer la experiencia frente a un eclipse de sol, en un eclipse de sol. ¿Qué hizo? Midió la distancia relativa entre dos estrellas. Entre dos estrellas. Esperó al eclipse. Cuando la Tierra, la Luna, eclipsó al Sol, volvió a medir la distancia relativa y observó que la distancia era mayor. Esto lo interpretó como se muestra en esta gráfica. Esta es una de las estrellas. Esta es la segunda. Cállate, animalito de Dios. La luz sale
y cuando pasen a se curva. Entonces, para el observador, Sir Arthur Eddington, Eddington era el apellido, para el observador, para él, en esas condiciones, la luz no vino de acá, vino de acá. Se mueve en línea recta. Se mueve en línea recta en un espacio curvo. Y a esa línea, en un espacio curvo, Minkowski la llamó geodésica. Geodésica. Es la línea que une dos puntos en un espacio curvo. Si el espacio es plano, es una recta. Si el espacio es curvo, como esto, es una geodésica. Esto fue lo que llevó a formular la teoría de relatividad general, según la cual la materia lo que hace curva el espacio. Entonces, una partícula o un planeta, como la Luna, no gira alrededor de la Tierra consecuencia de la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria en la relatividad general no existe. No existe. Lo que existe es una curvatura del espacio. Una curvatura del espacio. Y la partícula se va a mover como si fuera una pelotita en un cuenco, debido a que el espacio está curvado por la Tierra. Y entonces observamos que la partícula se mueve en órbita alrededor de la Tierra. No porque existe una fuerza gravitatoria, sino porque el espacio está curvado. Claro, esto, contarlo así, es muy sencillo. Plantearlo en ecuaciones es bastante complicado. Pero Einstein contaba con una ventaja interesante. Ya alguien antes, el señor Minkowski, había desarrollado, así como Euclides había desarrollado la geometría de espacio plano, Minkowski había desarrollado la geometría de espacio curvo. Y esto le permitió a Einstein desarrollar la relatividad general. Y esto le permitió después a Hawking hablar de lo que pasa en esas zonas del espacio que llamamos agujeros negros, o en esas zonas del espacio que llamamos agujeros de gusano. Y esto le permitió a muchos también hacer mucha plata con películas de ficción, que generalmente no tienen un carajo que ver con lo que dice la relatividad general, pero que salen muy bonitas y divertidas. Y bueno, me pasé 15 minutos. Disculpen y les agradezco. Dejamos la parte de nuclear a la asociación. Si después les interesa, podemos programar un encuentro adicional para ver lo que tenía pensado contarles de la física nuclear. Nos vemos. Gracias. Muy silenciosa esta vez. Parece que estuviera hablando solo. El Gopito te ayudó. Acá estamos. Ah, están ustedes. Menos mal que están ustedes, porque creo que todos se fueron al carajo. No, no. No parecí. Ah, no, acá hay varios, sí, Nos varios. fuimos al universo de Dirac. Ahora me siento más contento. Me sentía medio solo. Medio solo. ¿Que volviste, Pablo? Es que deben estar viendo el partido de la selección, por eso, ahí en Uruguay. Sí. ¿A qué hora empieza? Están jugando ahora ya. Empezó ya. Ah, ¿empezó? ¿Cómo van? 0-0. ¿No sabes? Te estamos escuchando, no sabemos cómo van. 0-0, 0-0. Che, después si quieren que veamos algo de nuclear, podemos hacerlo. Es cuestión de que me digan, ustedes, que la asociación vea la fecha que tiene disponible, Genial. tratar de coordinar otro encuentro.
Me parece bárbaro, me parece bárbaro. El paquete Nos contactamos y coordinamos Claro. el y encuentro que poner- faltó. Yo estoy muy ocupado, así que tengo muchísimo trabajo. Bueno, no, ahora en noviembre voy a empezar a dar un curso también para la Argentina. Bien. Bueno, pero vamos a ver si coordinamos entonces antes de noviembre. Podemos coordinar y vemos un poquito lo que tenía preparado de nuclear. O si quieren lo vemos Dale. ahora, pero no sé si se podrá. Vamos a ver No el sé, partido. como prefiera, pero ahora Pablo no va a estar, por ejemplo. Bueno, entonces lo vamos. No, y si está el Lo partido- dejamos por otra clase. Sí, sí. Si está el partido, la Julita no va a querer verlo, el Seba también. Ismael, vos también. ¿No? Entonces, Sí, decirle a la gente de la asociación que me hagan un correíto y vemos de coordinar para otro momento ver algunos temitas de nuclear. para cuando la pandemia se vaya. Bueno, o cuando la pandemia se vaya. Cuando la pandemia se vaya, esperemos hacer un encuentro de verdad, presencial. Eso tenemos Bueno, que ir a- no Lo sé invitamos dónde a lo Ochoa, a esos encuentros de verdad que hacemos. Lo Sí, invitamos a sí. Ochoa y mientras él habla de nuclear, nosotros hacemos lo nuestro. Ah, está bueno. Está bueno. Qué gauchito que soy, Mae. Sí, no, espero que... Bueno, supongo que el año que viene ya tendremos vacuna. El bicho no se va a ir. Pero con un poco de suerte vamos a tener vacuna. Y entonces podremos encontrar. Porque este año estaba previsto en San José, ¿no? Sí, nos Lo quedó el de San José por hacer. Se canceló. Va a tener que ser el año que viene. Sí, sí. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, por favor, que gracias. Y Un para mí placer una tenerlo en alegría, estos una encuentros. alegría encontrarme con ustedes, aunque más no sea por este medio. Y el Pronto jueves nos estaremos volvemos a ver. encontrando. El jueves yo me gusta la idea de escuchar lo que va a plantear. Y coordinamos ya, nos contactamos mañana para coordinar el quinto Listo, encuentro. Listo, de- listo. Un Ah, encuentro. la Yapa. Ok. Un abrazo. Bueno, Bueno, Chao. chao, chao. Chao. chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Dale, chao, 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 gente. Chao. 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 Bueno, vamos a ir cerrando. Yo no sé qué hice. No sé cómo. Sí, nada. Acá qué hay. Martín Soledad. Bueno, vamos a decirnos chau.